Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mate-de-Secu, en donde hoy trabajaremos un bonito proyecto que se titula El Cilindro. Y pues vamos a empezar. Bueno, lo primero que tienes que hacer es decorar una hoja. Ya sabes que yo siempre trabajo en hojas milimétricas porque los cuadritos me permiten irme más derechita cuando escribo o hago un dibujo. Entonces primero decoramos la hoja, después en ella escribimos el título de nuestro proyecto y algunos datos básicos como son el nombre, el grado del grupo y la materia. Aunque si tú lo prefieres, podrías trabajar en una hoja adicional en donde puedes escribir los datos de la secundaria, tus datos personales, la materia y el nombre de la maestra y todos los datos que quieras incluir. Puede ser esta también otra portada. Yo me voy a quedar con esta de aquí. Ahora lo que sigue es la introducción. Recuerda que en ella debemos de escribir todo lo que esté relacionado con el cilindro en este caso. Entonces primero vamos a empezar con la definición de volumen, ya que eso es lo que vamos a trabajar. Entonces si tú te vas a un diccionario como este que yo usé de la Real Academia o un diccionario de matemáticas, vas a encontrar dos definiciones, que tiene una definición geométrica y otra definición física. Entonces se escriben ambas. Después viene lo que es el volumen del cilindro. Vamos a escribir la fórmula que es B igual a pi por radio al cuadrado por h. Como aquí se manejan varias variables, entonces vamos a escribirlas con su significado. Entonces aquí tenemos B es igual al volumen, R es el radio y h es la altura. Entre paréntesis escribí centímetros porque esas son las unidades que vamos a utilizar para hacer las mediciones. Bueno, a continuación vamos a dibujar un cilindro y en él sus partes básicas, que son dos bases circulares y la altura, que sería un rectángulo que redondeado pues forma esta cara. Después vamos a señalar pues cuáles son las bases, la altura h y el radio del cilindro. También vamos a agregar algunas características como el número de caras que tiene, que en este caso son 3. Este es 1, 2 y 3. Y luego las aristas, que son lo que une, las líneas que unen el cuerpo del cilindro con cada una de las bases. En este caso sería una unión, dos uniones, por eso tiene dos aristas y pues no tiene vértices. En la siguiente página lo que vamos a hacer es crear el plano que forma precisamente un cilindro y que es el que utilizan las empresas para hacer contenedores para introducir algún medicamento o alguna sustancia u otro producto que quieran vender. Bueno, entonces el cilindro se compone en su plano de dos círculos y un rectángulo, como puedes ver en esta imagen. Entonces lo que vamos a hacer es trazar un rectángulo de 12 centímetros de largo y 6 centímetros de alto. Y después vamos a agregar dos círculos de 2 centímetros de radio a sus lados. Entonces vamos a ver cómo se elabora esto. Entonces vas a tomar una hojita de color y vamos a trazar primero el rectángulo, que como dijimos va a ser de 12.6 centímetros de largo. Aquí está 12.6, tanto en la parte superior como inferior, 12.6 centímetros, pero aquí vamos a agregar una pestaña de 1 centímetro, una pestañita de 1 centímetro más agregado al rectángulo. Después de que ya tengas tu rectángulo con la pestaña trazado, bueno, aquí vamos a ver que la altura es de 6 centímetros. Entonces, una vez trazado este rectángulo con su pestaña, vamos a marcar dos puntos. Vamos a comenzar desde aquí hacia la izquierda. Vamos a marcar puntos a los 5 centímetros. ¿Sí? A los 5 centímetros marco un punto en la parte superior y luego otra vez 5 centímetros y marco un punto en la parte inferior. Esos puntos me van a permitir trazar dos círculos tangentes al rectángulo.
Entonces para los círculos vamos a tomar el compás y lo vamos a abrir a 2 centímetros. Recuerda que esta abertura pues es el radio del círculo que queremos trazar. Entonces verificamos con la regla que tengo una abertura de 2 centímetros y hacemos el trazo del círculo a modo que quede tangente al punto que marcamos. En este caso primero puse la punta del compás y luego fijé la punta metálica para poder girar. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Primero voy a poner aquí la punta de grafito, luego voy a fijar la punta metálica y ahora sí voy a hacer el giro y aquí se va formando el círculo. Entonces ya tenemos el plano y lo vamos a recortar. Bueno, aquí ya está recortado, lo debes de hacer a manera que los círculos queden unidos al rectángulo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es doblar la pestaña y también los círculos. Esto es para que veas que a partir de 2 círculos, que en este caso serían las bases del cilindro, y un rectángulo, al curvarlo, se forma el cilindro. Entonces vamos a hacer la unión aquí con la ayuda de la pestaña y después vamos a bajar las tapas, unirlas al rectángulo y aquí puedes ver cómo se forma el cilindro. ¿Sí? Entonces este es el plano que usan varias empresas para crear esos botes que contienen algún producto. Bueno, pues este plano lo vas a pegar en esa hoja y así es como te debe de quedar. Aquí lo que hice fue agregar las medidas de los círculos, que es su radio, la longitud del rectángulo y la pestaña, pues aquí le agregué una sombra para que se vea que es solo la unión que hicimos para formar esa cara curva. Bueno, pues ahora te preguntarás por qué elegí un rectángulo de 12.6 centímetros de largo y 6 centímetros de alto. Bueno, en realidad el alto yo lo elegí arbitrariamente. Pudo haber sido 6 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, no importa. Yo elegí 6 centímetros. Pero esta parte es importante, el largo de 12.6 centímetros. Bueno, resulta que este largo debe de encajar perfectamente en el contorno o circunferencia de este círculo. Entonces, para saber cuál es la medida que debe de tener el rectángulo, tenemos que sacar la circunferencia o perímetro de este círculo de radio 2 centímetros. Entonces lo que hice fue utilizar la fórmula de perímetro igual a 2 por pi por r. Reemplacé los datos, que es 2 por 3.14 por 2 centímetros de radio. Multipliqué todo y me resultó que son 12.6 centímetros. Entonces estos 12.6 centímetros, que es el perímetro del círculo, permiten que encaje perfectamente o que quede perfectamente rodeando al círculo. Y de esta manera nos queda una medida pues más exacta para nuestro cilindro. Entonces, si tú quisieras trazar un círculo de 3 centímetros de radio, pero quisieras saber cuál debe ser esta longitud, pues nada más le cambias aquí. Tendrías que multiplicar 2 por 3.14 por 3 y el resultado va a ser el largo de tu rectángulo. Bueno, en la siguiente página vamos a ponerle como título objetos cilíndricos y vamos a hacer la siguiente actividad. Anota 10 objetos cilíndricos que hay en tu lapicera y el número de cilindros que lo componen. Entonces vamos a elaborar una tablita como esta, donde vamos a escribir el nombre del objeto y el número de cilindros que contienen. Aquí yo tengo 5, pero en realidad debes de completarlo con 10. Entonces vamos a empezar. Aquí le escribí primero que un color, este color que tengo aquí, tiene una base triangular, lo que indica que la parte de madera no es un cilindro, tiene 3 caras planas que forma un cilindro en 3 dimensiones con 3 caras, bueno, que en realidad se llama prisma de base triangular. Pero lo que es el grafito de color, si puedes ver aquí en la base, realmente es un cilindro
Si quitamos esta parte de la punta, entonces ese se considera como un cilindro. Entonces este color en particular tiene un cilindro, que es lo que forma el grafito de color. Luego tenemos una pluma. Esta pluma también aquí, si le tocamos, se sienten varias caras planas. Entonces esto no es un cilindro, pero aquí el taponcito sí es cilíndrico. Entonces esto sería un cilindro, y por otro lado el contenedor o tubo que contiene la tinta es otro cilindro. Entonces serían dos cilindros, y aquí en la punta tiene otro cilindro que embona en la parte que forma el cuerpo de la pluma. Entonces tendríamos tres cilindros que componen esta pluma. Después tenemos un plumín, que es este. Veamos que la tapa tiene otra forma, que es hexagonal, por lo que no es un cilindro, pero el cuerpo, esto que está aquí en color rojo, sí es un cilindro. Y aparte tenemos otro cilindro aquí, que es el tapón, y lo que contiene la tinta también es un cilindro. Entonces también está compuesto por tres cilindros. Después tenemos una goma. Esta tiene varios cilindros. Aquí se pueden ver tres, que es la goma en sí, después este que está en medio y el exterior. Aquí ya van tres cilindros, más este cilindro que es de goma, son cuatro cilindros. Entonces la goma en lápiz tiene cuatro cilindros. Y por último tenemos este pegamento, donde la tapa es un cilindro. Luego el pegamento, que lo voy a extraer, también es otro cilindro. Y como puedes ver, está montado sobre otro cilindro. Aquí ya serían tres cilindros. Y luego la base, aquí la base giratoria es un cilindro, pero aquí dentro tiene otro cilindro, que es este orificio. Entonces aquí serían dos, y este que es el cuerpo del pegamento ya serían tres, y esta parte sería cuatro porque tiene menos radio, y este de aquí sería otro cilindro. Entonces al contarlos todos resulta que tienen 8 cilindros en total, y todo este mecanismo en conjunto es lo que hace que el pegamento se deslice hacia arriba o hacia adentro. Bueno, pues entonces aquí ya te ayudé con unos 5, pero tú debes de incluir otros más o cambiar los objetos, ¿sí? Cualquier objeto de tu lapicera lo observas y ves cuántos cilindros lo componen. Ahora lo que sigue es que vamos a anotar 10 objetos de casa que contengan uno o varios cilindros, y también los vamos a escribir en una tabla como esta que está aquí. Primero tenemos un esmalte para uñas. Vamos a ver cuántos cilindros tiene. Aquí podemos ver que el tubo que sostiene la brochita tiene 3 cilindros, uno exterior, el que sostiene la brochita, y uno más interno. Entonces aquí ya llevan 3 cilindros. Luego la botellita en sí es otro cilindro, y esta parte donde se enrosca también es otro cilindro, así que tiene 5 cilindros en total. Ahora seguimos con esta máscara para pestañas, que en el tapón tiene 3 cilindros, que es la parte rosa, uno que está aquí interno de color negro, y este tubo que sostiene el cepillo. Son 3. Aquí el tubo es otro, y esta parte de aquí es uno más. Entonces en total son 5. Bueno, y así te vas a seguir con los demás, y hay unos objetos muy interesantes que tienen muchísimos cilindros, como este que está aquí, que cuando los desarmas puedes ver todos los cilindros que los componen. Y bueno, pues en este caso tiene 9 cilindros.
Pues así vas a completar tu tabla hasta que sean 10 objetos con su número de cilindros. Ahora sí vamos con la parte experimental, en donde el objetivo va a ser calcular el volumen de un objeto cilíndrico. El material pues es un objeto cilíndrico, una regla y una calculadora. Entonces en el procedimiento que vamos a seguir es primero elegir nuestro objeto cilíndrico. Yo en mi caso elegí este botecito, pero pues tú puedes elegir cualquier otro que tenga esa misma forma. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es medir el diámetro y dividir ese diámetro entre 2 para obtener el radio. Entonces vamos a usar la escuadra y primero vamos a medir el diámetro, que como puedes ver aquí es de 8 centímetros, y eso lo vamos a anotar acá en donde dice resultados. El diámetro mide 8 centímetros. Este diámetro lo dividimos entre 2, sería 4 centímetros, y obtenemos nuestro radio. De una vez que obtenemos el radio, lo elevamos al cuadrado, es decir, lo multiplicamos 2 veces por sí mismo para obtener el radio al cuadrado, que sería 16 centímetros cuadrados, que eso es lo que nos va a permitir sustituirlo en la fórmula que tenemos aquí. Después vamos a medir con la misma regla su altura, que como puedes ver aquí tiene 9 centímetros. 9 centímetros de altura, y los anotamos también en nuestra hoja. Aquí altura 9 centímetros. Ahora sí, ya tenemos el radio al cuadrado y la altura. Y nos dice que la parte 3, usar la fórmula volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura para obtener el volumen. Entonces acá en los cálculos tenemos la fórmula, reemplazamos pi, usamos 3.14 por el radio al cuadrado, que resultó 16 centímetros cuadrados, por la altura 9 centímetros. Al multiplicar las tres cantidades resulta 452.16 centímetros cúbicos, ¿sí? Porque aquí tenemos centímetro cuadrado más otros centímetros, serían centímetro cúbico. Muy bien, ahora vamos a analizar el resultado, que fue 452.16 centímetros cúbicos. Esta cifra está dividida en dos partes, que es la parte entera, que es 452, y la parte decimal, que es 16 después del punto. Bueno, entonces vamos a ver. Esto lo que significa es que de manera entera, en este cilindro que tengo aquí, cabrían 452 cubitos de 1 centímetro de arista. Este cubito que tengo aquí tiene 1 centímetro en cada uno de sus lados, y si yo lo llenara con cubitos, este cilindro cabrían 452 de manera entera. El punto 16 pues es un pequeño pedacito de ese cubito. Entonces en sí, de forma entera, cabrían 452 cubitos de esto dentro de mi cilindro. Entonces tú vas a hacer lo mismo, vas a hacer tu cálculo con tu cilindro y vas a ver cuántos cubitos de este tamaño cabrían en tu cilindro. Ahora lo que sigue es escribir la conclusión, la cual vamos a obtener a partir de nuestros resultados. Aquí yo escribí que el volumen del cilindro usado en el experimento fue de 452.16 centímetros, lo que significa que en él caben 452 cubitos de 1 centímetro de arista, ¿sí? Es decir, la conclusión resume nuestros resultados que obtuvimos aquí. Después vamos a escribir las referencias, que fue donde consultamos para hacer desde la introducción. Entonces yo aquí escribí que, por ejemplo, utilicé un diccionario en línea, que fue el de la Real Academia Española. Se escriben todos sus datos. Como fue una versión en línea, se escriben entre corchetes la página y la fecha de consulta. Después vamos a agregar, en este caso, el nombre de un video, que el autor es Carrasco N, canal se llama Mate de Secu, fue consultado el 10 de agosto del 2023
y el video se llama El cilindro proyecto de mate. Y así vas a agregar todas las referencias, libros, revistas o páginas de internet que hayas consultado. Nada más te sugiero que cheques cómo se escribe la referencia correctamente. Y al menos debes de agregar 3 referencias. Aquí ya están 2, pero debes de agregar una tercera en esta parte. Y son los datos de este canal, de este proyecto, por si lo quieres agregar. Lo que sigue es enumerar cada una de las páginas y después elaborar el índice para indicar en qué página se encuentra cada uno de los elementos que la componen. Ahora veamos nuestro proyecto ya terminado. Quedaría de esta manera: el índice, la introducción, el plano del cilindro, los objetos cilíndricos, el experimento, la conclusión y las referencias. Y junto con esto vas a entregar la evidencia para que tu profesor verifique con una regla si tomaste las medidas correctamente y tus cálculos también son correctos. Y en caso de no ser así, pues te haga una retroalimentación y te diga dónde debes de corregir. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.